El siguiente contenido ha sido filmado en 2D y como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga. Eso nunca entendí. ¿Por qué más noble que una lechuga? ¿Por qué la lechuga es noble? ¿Dónde compraba las hortalizas y los vegetales Roberto Gómez Bolaños? ¿Por qué todo con che siempre, no? Chespirito, chanfle, chilindrina, chavos, pachucos, cholos y chundos, chichinfles y malafachas. Acá los chompiras rifan y bailan tibiritábara. Hay muchas cosas que vamos a hablar hoy del mundo de Chespirito Roberto Gómez Bolaños. Y por supuesto que vamos a hablar de Steven Tyler. Digo de Florinda Mesa. El programa Versus que te proponemos hoy es espectacular y está marcado por dos genios. Defendiendo a el Chavo del Ocho, tenemos a Gino Freire, y al Chapulín Colorado, David Reynoso. ¿Cómo te suena esto? El Chavo del Ocho versus Chapulín Colorado, hoy en Versus Fight. Fight. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Pedro Ortiz y tú no, el fucking Pedro Ortiz, y hoy tengo un programón en el cual tengo unos invitados bastante desconocidos. No, mentira, son súper conocidos, gente de televisión, teatro y además fanáticos de Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. En el Versus de hoy vamos a definir cuál es mejor de las opus máximos, las dos obras máximas de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, Chespiercito o Chespiro. El señor David Reynoso está presente para defender al Chapulín Colorado. ¿Cómo están? No contaban con mi presencia, pues aquí estoy. Y por el lado de la defensa del Chavo del Ocho está Gino Freire, mi compadre. ¿Cómo están? Buenas, bienvenidos Que a no todos, por eso gracias. tiene favoritismo, ¿ah? Eso es. No, eso es. Llegué tarde, es que no me tienen paciencia. Vamos a presentar a mi compadre, Gino Freire. Cargo, es? profesión en la que te desempeñas actualmente, comediante y músico. ¿Cuál fue tu dibujo animado favorito cuando eras niño? El Chavo del Ocho. Apropiado. Aunque no era dibujo animado, pero es lo que más... Sí, me dieron la oportunidad de entre dibujo animado o mi serie favorita. Claro. Además que en el Chavo y el Chapulín salían estas animaciones que eran de stop motion, eran increíbles también, ¿no? Claro, marcó una revolución en la parte técnica televisiva. Ya, ¿cuál es tu película favorita de todos los tiempos? La saga de Rocky. Ujú. ¿Ya? ¿Cuál sería tu superpoder si tuvieras uno? Gino dice, ser invisible. Ajá. Ok. Sería hermoso. Claro. ¿Y algún Eres gusto pillo. culposo? Pillín. Claro, Pillinator. Pero el gusto culposo es el peor. Ahí en los baños así. Gusto pulgoso. Gusto pulgoso. Algún gusto culposo que me rasquen los callos de los pies. Rico. Pero los callos duelen, pues. No, a mí me gusta. Ah. Sí. ¿No duele? ¿Que eres loco? Sí ¿Qué, duele. ¿Qué clase de callos tendrás? No, sí llega un momento que sí duele. No. Claro. Llega un punto que sí Pero duele. es que el gusto culposo es que me gusta cuando me rascan y me duele. Visa. Oye, ese clip va a quedar medio raro, ¿no? ¿Dónde tienes callo, mío? En los deditos de los pies. Ah, ya, ok. Aquí, en el dedito más larguito. ya. Aquí, justo. Me gusta cuando me rasca porque estás como ausente. Pablo Nerbuda. A una persona que no necesita presentación, David Reynoso. O sea, sí necesita, pero igual hay que presentarlo. Claro. Cargo, profesión en la que te desempeñas actualmente. Actor, ¿no? Actualmente. ¿Hace cuánto? Actor DJ. Eras actor actualmente. Antes de ser, bueno, Actualmente. antes de ser actor, David. Antes de ser actor, yo era un don nadie. No, músico en Sin Código. Pero sí, o sea, yo me metí en la música después de la actuación. Yo primero, ¿sí? yo conocí a Jorge Toledo, mi compadre, y él fue el que me indujo al grupo musical, pero ya fue cuando nos conocimos en el teatro. Así que, Ok. Ahí en la Sin época de Código. los- pero de pelado sí jugaba, me veía en el espejo, cantaba así, con En la el época de los cepillo. ¿Quién así. quería ser? ¿Ah? Cuando veías en el espejo, ¿a quién veías? Chuta, los hombres G, pues yo era David de la Zucker, época, David claro, yo era David Zucker. vaya a saber usted cómo se llamaban los otros hombres G, y pues. Jorge Martínez de Los Ilegales Ah, también. Destruye. Ahí, Hay un tipo dentro del espejo que me mira con Ok. cara de... ¿Cuál fue tu conejo. dibujo animado favorito cuando eras niño? El gato Heathcliff. ¿Quién es el gato más valiente? ¡Valiente! Heathcliff. ¡Valiente! Qué bacán, Heathcliff, claro. Heathcliff. ¿Quién puede entrar a la pescadería y robarte el pescado? Heathcliff. Claro que sí, sí. Que es como el Garfield dañado, Heathcliff, ¿no? Claro, Claro, sí, era el Porque Garfield. Garfield es como de la casa, come pizza. Es vago, Era vago, era Porro, perro vago. vago. Sí, era El un otro gato es vago. pillín. Heathcliff era barrio. Claro, pues. ese Era era calle. barrio, era Claro, calle, claro. ¿verdad? Eso era Como chévere. que Garfield era de Sambo y Heathcliff era de los bloques del seguro. Así es. ¿Sí o no? O sea, ya, esa es la Heathcliff zona, esa es podía la haber zona. estado en la pandilla de los gatos.
De la gato y su Los gatos de su Gato y su pandilla, pandilla. claro. Pero ese era revista, en cambio. ¿Dónde estaba Benito? Eran estafadores, claro. Es que era- Benito Bodoque. Claro, Y el sabes que- que yo tenía un pan ahí en los bloques que le decían Don Gato, porque era chiro, pero el man se codeaba con todos los animados. Ah, pues claro. Ah, ya, ya. Claro, Algo había ahí. pero era chiro el man. Man chirísimo. Pero el man, todos los panes eran Como animados. hablamos. Ajá. ¿Cuál es tu película favorita de todos los tiempos? De Blues Brothers. Así Ay, qué Comulgo bacán. completamente con esa Así elección, es, una de las linda, películas linda. de humor que lo inventó todo. Y sabes que básicamente. no es por nada, pero yo esa película la vi porque, sorry que me onde aquello, pero es que a mí me regalaron un un Betamax en aquella época. Claro. Entonces, cuando 80. dieron el Betamax, no sé, mi viejo cuando lo compró, tomó unas películas así. Estaba El Exorcista, estaba un collage de películas animadas, dibujos, y Los Hermanos Caradura, que le llamaban así, pero Ajá. eran de Blues Brothers. Y yo pasaba como niño viéndolo. Dan Diversión, Aykroyd, porque- ¿Cuál sería tu superpoder si tuvieras uno? Volar. Sí. Ok, volar. No volar a China, Sí. a China no volar. Pero con Super Bacán lo intentaste, por lo Ah, menos. sí, Con Super Bacán. claro. el sueño de intentaste. los hombres y los pájaros enfermos, volar. ¿Algún gusto culposo? Ninguno, dice. No, ya yo estoy no. más allá del bien y el mal. No Sí, tengo ya. Cristo, yo De me verdad voy- que no hay nada. Es que de pronto, o sea, no hay nada. O sea, Nada que puedas revelar realmente. ¿no? Porque Claro, imagínate que tuvieras un gustito. porque así como muchas de que- las cosas que a mí me gustan de pronto son prohibidas, ilegales. No, no Todo lo que me gusta es prohibido todo e lo ilegal. contrario. Claro, o sea, del del cuarteto. O sea, yo me identifico mucho con esa canción. Todo lo que me Entonces, gusta me da culpa. Entonces, Entonces, claro, me puede traer muchos problemas. Entonces, Dejémoslo así nomás. Sí. Ok, cuando tengamos un programa biográfico de cada uno de ellos, nos extendemos más. El de hoy se trata precisamente de defender. ¿Cuál es la mejor creación? ¿Cuál es mejor y por qué? De Chespirito Roberto Gómez Bolaño. ¿El Chavo del 8 o el Chapulín El Chapulín, Colorado? Así que Chapulín. vamos a comenzar con los argumentos de apertura con mi compadre, el señor Gino Freire. Round one. Fight! bueno, a ver, a pesar de que el Chapulín Colorado nació antes en televisión, quiero decir, que el Chavo se venía gestando desde hace tiempo en la mente de Chespirito. ¿Y por qué creo que el Chavo es mejor? Porque a mí particularmente Chespirito me gusta mucho porque en sus comedias ha tratado de reflejar un poco la sociedad en general. Y esta sociedad latinoamericana es muy parecida en muchas cosas. Y creo que lo logró con La Vecindad del Chavo, porque tenía muchos estereotipos. Por supuesto que al ser una serie, hacer ficción, había licencia para que pasen cosas extrañas como que la gente diga, bueno, ¿y cómo hablamos con doña Florinda que tiene mucha plata? ¿Por qué vive ahí? O cuando vas a la escuela y el chavo qué hace en la escuela y quién le paga al chavo, etcétera, etcétera. O sea, son muchas ¿Por qué le cosas. perdonan tantos meses de renta a don Ramón? ¿Y por qué tiene Bueno, tantos años? Y Y solo solo son 14. 14 meses. Solo son claro. 14. Pero sí hay capítulos donde don Ramón se pone al día, a veces involuntaria, claro, de manera voluntaria o a veces involuntariamente. Involuntario como cuando te congelan la cuenta aquí, Elías. aquí. Exactamente, más o menos. Más o menos. Sí hay capítulos donde él paga la renta. Te creo. Sí, así mismo hay muchos capítulos donde el chavo come. Hay muchos capítulos donde... Pero nos hemos quedado con los que no comen. Con ¿no? los que no Con los comen. que nunca desayunan. Exactamente. Como el gag, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente porque creo que nos ayuda a reflejarnos en la sociedad y siempre, si ustedes se han dado cuenta, el más débil, el pobre, uno se va con ese, normalmente, con el que le va mal, quiere que le vaya bien. Entonces, en ese ejercicio creo que Chespirito logró captar la atención de la gente por el lado humano. Ok, muy bien. Vamos con el... hay que rebatir ese concepto porque aquí lo que hay que establecer, ¿por qué el Chapulín es mejor que el Chavo del 8? Claro, más allá de lo que dijo Gino sobre el Chavo, que es de la gente se identifica, pero si hablamos como estructura de comedia, ya, ¿por qué para mí es más bacán el Chapulín? Es porque obviamente esto es como se conoce como un sitcom, ya, donde todo sucede en un mismo espacio. Ese es Ya. el Chavo del 8. El Chavo. Claro, el Un Chavo del sitcom, 8, ok. claro, donde obviamente le das vuelta a varios temas, pero estás en el mismo lugar, utilizando las mismas rutinas, ya que son rutinas, obviamente, rutinas que se llaman mágicas o exitosas, porque tú sabes qué espacio usted, después de usted, Kiko, mi mamá esto, ya tesoro, chusma, ya, o sea, ya sabes, todo lo que va a pasar, ya lo sabes, ¿no? Y don Ramón, su abuelita, sí, toma, ya, o sea, todo eso. Pero de ahí, si no le das, si le quitas eso, y es el Chavo, si hablamos del Chavo, el Chavo no es, porque el Chavo sin
sin Kiko no es lo mismo. Sin Don Ramón no es lo mismo. Entonces, si hablamos de la vecindad del Chavo, ahí es diferente. Pero acá, si no hay un elemento, ya no tiene que pasar, ¿sí me explico? Y sucedió. Por las razones que hayan pasado, internas, pero sucedió. Cuando se fue Ya, Carlos Villagrán. claro. y Hubo una Ramón Valdés. pérdida y no fue lo mismo. Y la gente sabía que el Chavo era el programa, el nombre, pero los duros eran Kiko y Don Ramón. Ok, fin del argumento de apertura. Claro, se va Kiko y Don Ramón y tiene problemas de sobrevivir. No, tiene problemas de supervivencia. La sitcom de El Chavo es como que en The Big Bang Theory se hubiera ido Sheldon, por ejemplo. O sea, hubiera sido Claro. complicadísimo. Sin embargo, no pasaba nada si trasladas esas ausencias al Chapulín Colorado. De hecho, si ustedes se dan cuenta, cuando empieza a pasar esto, hay mucho remake del Chavo, pero mucho, O exagerado. sea, comienzan a copiar sus propios Hasta guiones. 2 o 3 veces Ya. el mismo capítulo. Ok. Hasta 2 o 3 veces Claro. el Pensé mismo... que esto había pasado, disculpen compadre, porque él se cambió de canal, o cuando ya el canal No, se convirtió en el otro canal, No. entonces volvió a hacer los mismos Mm, seriados, ¿no? No. Ya. Pasó, además pasó justamente después de que se van Don Ramón y Kiko, que efectivamente eran el eje del programa, sin duda alguna, pero después habían capítulos solamente en la escuelita. Ok. Solo en la Y escuelita, nada después más. solo en la fonda, por ejemplo. Y después solo en la fonda. Ya. Primero solo en la fonda, los últimos capítulos fueron en la escuelita. Los últimos fueron. Los últimos capítulos ya pero fueron en la los de la escuelita. fonda ya eran. No, ya estaba el Chavo viejito. No, viejito. no era. Y además, era. pero además ya no era la serie El Chavo, ya era Claro. Chespirito, donde volvió como que a su génesis, a hacer un sketch de Ahí el 8 programa era minutos. Chespirito y ponía los caquitos. Los ponía caquitos. chifladitos. Ya, pero eso vino chifladito. después. Chapulín Pero eso vino Colorado. después. Claro, eso vino después. Y ahí donde los capítulos del Chavo solo eran en la... Oye, compadre, la ¿con quién fonda. reemplazaron a Kiko y a Don Ramón? No sé si decir reemplazaron, pero a Don Ramón ocupó su puesto, digamos, la bisabuela. Ok. Ya, Dentro de la familia que No fue Correcto. Jaimito el ¿Y Jaimito el cartero. cartero? Sí, pero como familiar, la bisabuela. Ok. Como Ya. personaje vago, Ok. ocioso, esa Era personalidad se la llevó a Jaimito el cartero. Pero sí. la bisabuela era la que debía la Y renta. no se atrevieron a meter otro niño como para reemplazar a Kiko, ¿verdad? O sea, no hubo quién. O la Popis apareció. Era luego que de- se supone que era la Popis, pero ojo, que la Popis apareció muchísimo antes de que Kiko se vaya. Así es, pero Mucho antes. Ya. Pero obviamente como que la reforzaron, pues, ¿no? Sí, O sea, además teniendo- Chespirito cuenta, David, Chespirito cuenta en algunas de sus entrevistas que los primeros capítulos donde aparece la Popis, hablaba con... como Ajá. como Tenía un Sí. defecto del habla. Tenía un Sí. defecto del Era habla. gangoso. sí, hay esa Y historia. que di cuenta Chespirito que un señor le dijo, oiga, mi hija habla así, miren, no sé qué. Entonces la sacaron y... O sea, pudieron haber metido a Godínez, por ejemplo. Sí, Ya. pero Godínez entró mucho después a la vecindad del Chavo. O sea, él entró, no esto en la vecindad, él solo estaba en la escuela. Él solo estaba en la escuela, pero Claro. él sí alcanza a entrar a los capítulos de la vecindad del Chavo donde cantan. Pero todos esos cantan los capítulos Bonita alcanza. Vecindad nada más. Pues. Es correcto. Pero es correcto. no participaba mucho, es verdad. O sea, hay a veces ñoño. En la vecindad casi no estaba. ñoño era el otro niño que Sí, supuestamente y sí estuvo entró. bastante. sí Pero estuvo ñoño bastante. también estuvo cuando estaba Kiko. Sí, es correcto. Y estuvo varias veces, Tranquilo. pero lo que te, O sea, por si acaso, digo, ¿no? O sea, lo que te no, quiero decir estamos es que creo que tuvieron que llenar el espacio estructural del personaje. Y Don Ramón era tan bacán que tuvieron que partirlo en dos. O sea, darle la personalidad a Jaimito el Cartero Claro, y ya. la parte De la familiar parte del- a la ajá. chilindrina. Pero estas ausencias creo que van a ser como perder este debate porque en cambio, si bien es cierto que hay estas ausencias, creo que el Chapulín se ve fortalecido por otro lado, ¿no? Claro, Menos Chavo, más Chapulín. eso, porque el Chapulín ya tenía ¿cómo se llama? Al ser el héroe, dependía. aventuras, no dependía Claro. no dependía. Esa es la Sí la gran tenía diferencia. héroes, villanos marcados, sí los tenía. Que los Claro. podía poner en 50.000 situaciones, pero no dependía Pero no El de dependía. Guajinay, el Rascabuche. Sí. ¿Cómo se llamaba el personaje del profesor Girafales? Shori. El Shori, o el El Shori, no, pero Shori. cuando era villano. No, el Shori, se llamaba el También. Shori cuando era Ok, villano, el Shori, ok. porque se llamaba el Shori mucho antes La de banda que de Rosa la Rumorosa, ¿no? esos eran ellos. Era Y bien. ahí estaba Godín, Horacio Gómez Bolaños, por ejemplo. ¿Verdad que sí? Ahí sí salía bastante. No, sí, esa es la gran diferencia. Y esa es la fortaleza de pronto, para mí, de lo que Del es Chapulín. del Chapulín, a diferencia de lo del Chavo. Porque mira, que estamos más bien justificando Sí. Estamos justificando el Chavo más que Claro. todo. Eso Pero hubo ciertas cosas dentro del Chavo anecdóticas, como por ejemplo Patty y Gloria, su mamá. ¿Cuántas Patties y Glorias hubo?
Claro, ¿Ustedes se acuerdan? 4. Ah, 4, ¿no ¿Cuatro? eran 2? 4 patis. Pero diferentes, ninguna repitió. Ninguna repitió. Y Una pati bien bonita. esa es Ana Lilian de la Macorra, Ya. que era asistente de producción de Chespirito, Ya. del Chavo, y era la encargada de conseguir a una Pati. Y ella cuenta que todas tenían cara de ya mujer grande. Ya. Y que Enrique Segoviano le dice, oye, ¿y por qué no lo haces tú? Y ahí nace Pati. Y esta Pati es la que más sale. La primera Pati. Pero había una Pati pelo negro, la acosada. Sí, la que dice que la es que- acosada. Claro, esa es la acosada. La ahorita, acosada. según ellos. Dice. Y la más turra. O sea, yo pensé Sí, que de más- pronto la acosada era la Ana Lilian, la bonita. Claro, pues la bonita. Oye, pues. pero las Pero primeras, man- Gloria y Pati, son guapísimas las dos. Claro. Las dos que A ahí ver. viene. De ahí yo no recuerdo muy bien los otros. La Y mamá. la a ver. última es la hija de María Antonieta de las Nieves. Ah, esa ¿tú no crees? me Esa es la acuerdo. recontraúltima. Y Oye, esa sí es turrita. Y la y la que era así de mamá de Patty, ¿te acuerdas? La que le Gloria, gustaban los pues, hombres Gloria. feos. Gloria era, ¿no? Gloria. Es que no era la mamá, era la tía. La tía. Ah, la tía. Era la tía. cierto. Y esa es la Claro. que Ajá, la invitaban claro. al cine. ¿Cuál es el objetivo de que no era la madre, sino la tía? Por ejemplo? Ah, no, Bueno, esa sí es una buena Tiene que haber, pregunta. alguna cosa, porque de pronto es madre soltera. Claro, es que, obvio, si es madre, no se le puede ir de bola. O sea, que se le estuviera entregando a un soltero como Don un Ramón. viudo como Don Ramón. ¿Sí me explico? Claro, claro. Ya, en cambio, si es la tía puede ser claro. la tía soltera. A ver, ¿viste Ya, ese chiste cierto, que sí, es se ha verdad. hecho viral de los genios de la mesa cuadrada? Que le habla de unas cartas, de que le gustan las niñas bastante jóvenes A ver, Pedrito, Al- eso Es fuerte. es que es fuerte. es que los ¿No lo has caballeros de la visto? mesa ¿No lo has visto? cuadrada, Ya, sí, sí. los me caballeros de la acuerdo. mesa cuadrada empezaron Al siendo Doctor Chapatín. con le el doctor llega una carta. Chapatín, Claro. que se llamaba Chespirito Chapatín. Ya. Y ahí estaban el profesor Girafales, la mococha Pechocha y el ingeniero El ingeniero tirado a Ramón Valdés y tirado a la Miss. Ajá. Pero la esencia de ese programa era ser humor espectacularmente negro. Mal, ácido Claro. completamente. y y era Chespirito- coyuntural de la época Sí, también. y Chespirito lo deja de hacer porque le piden que ahora se meta a hablar mal de los demás en un clave de humor. Y eso ya no le gustó. Ahí donde él dice, no, quiero hacer humor familiar Ujú. y pasa el resto de cosas. Pero pasaban cosas como la que cuenta Pedrito, en donde... No tiene Él- cómo negarlo. Que él ese habla- chiste fue muy claro, fue un chiste muy donde... No me acuerdo. O sea, Sí, La carta dice, aquí hay una Leían denuncia. cartas, supuestamente. Ajá. Una carta, porque ellos leían supuestas cartas. Hay Claro. una denuncia en la que se ve muy feo que el doctor Chapatín le gustan las chicas muy jóvenes. Ujú. Ya, Creo que incluso dice la edad, Pedrito. Claro. No me acuerdo yo sí, muy bien, pero creo que incluso dice la edad. sí, Es muy lámpara, o sea, es muy lámpara. Búscalo para que veas el chiste. Ya, ok. Eso, sí, incluso decían la edad. decían la edad. Evitémoslo para que... Es un chiste. para que la Pero es algoritmo- chiste, pues, mijo, era un chiste. No, y además era parte de ese Claro. tipo de programa. O sea, Claro. bueno, eso nos habla bien de Chespirito escritor, ¿no? Claro. De todo tipo de humor. A él no le gustó que le dijeron, bueno, tienes que tirarle a la competencia y él, bueno, eso está retratado en la serie. Sí, eso está actualmente, ¿no? retratado también. Bueno, David. Bueno, nada, el Chapulín, no, sabemos que es un héroe, y es un héroe, obviamente, rescatando un poco lo que decía Roberto Gómez Bolaño sobre su personaje, que era un antihéroe, y que en realidad era un héroe porque los superhéroes tienen poderes y la tienen más fácil, a diferencia de la persona común y corriente, un héroe como el Chapulín, que en realidad puede tener mucho miedo, y es verdad, no tiene los poderes que le tienen otros, y le toca combatir el mal mediante los pocos y escasos recursos que tiene. Entonces, a la larga, es un héroe, porque así son los héroes, de verdad, o sea, salen de la nada, ¿ya? Y como estructura de comedia me parece súper chévere, porque al momento de si eres un súper bacán, ya eres bacán, pero no es lo mismo cuando eres un héroe torpe, ¿ya? Cuando eres loser, cuando eres perdedor, ¿ya? Porque en realidad el mundo está lleno de eso, está lleno de gente con miedo, de gente que se lastima, que se golpea, ¿ya? Entonces eso te logra identificar como persona a un personaje. De ahí también, obviamente, el sitcom del Chavo es en un solo lugar. Con el Chapulín has tenido un universo de lugares. Tienes muchos capítulos, tienes muchas Falta el situaciones con la espacio, pues estaba Entonces, en un planeta, históricamente estaban... claro, imagínate, diferentes tanto así que ingresó hasta el mismo mundo del Chavo cuando hicieron Ese crossover fue increíble. famoso capítulo del cuento de Blancanieves, que arrancó en la escuela del Chavo. ¿Ya? O sea, entonces, ese spin-off, como se le podría decir ahora, ya,
se pudo realizar porque el personaje te daba esa vaina. Y también cuando hubo esa famosa situación de Soy la flor silvestre que marchitó el La olvido, fiesta. Ahí ya también donde hubo pasaba crossover. la Pantera Rosa, pasaba Kiko, pasaban todos, o sea, entonces, Que es Eso es el- adaptación de, Ya. de una película y guión de Peter así Sellers es, también, ¿no? un héroe, un superhéroe como él, así todo torpe, todo eso, a veces funciona mucho mejor, la gente se identifica mucho más que cuando en realidad eres el superdotado, el arrogante, el bacán. Listo, te toca replicar, Gino. La idea es que superes lo que acaba de decir David. Bueno, sí hay mucho de razón en lo que dice Davicho, pero creo que culturalmente el Chavo nos dejó más perlas en general. Es decir, tú puedes sacarle a Kiko muchísimas cosas para seguirlas usando hoy en día. Tú puedes sacarle a Don Ramón muchas cosas para seguirlas usando hoy en día. Lo mismo a Doña Florinda ni se diga. Cállate que me desesperas. ¿Qué pasó? Vamos ahí. Hay dos. por Hay, ejemplo. hay 500 cosas. Doña Florinda, te quito el marido de hoy. No, eso No, eso no es. Tus defectos, tiene ese defecto. Lo mismo el Chavo, o sea, la frase en general. En el Chapulín creo que era un poquito más pequeño porque era más el Chapulín, que tenía igual algunas frases, el Chapulín icónica hasta el día de hoy, sin duda. Pero el universo del Chavo creo que te daba mucho más, creo que dejó más perlas culturalmente para poderlas seguir usando hasta el día de hoy. Sí era una limitante que está en el mismo lugar, pero bueno, eso te daba la oportunidad de que cuando salía el Chavo, por ejemplo, al cine, que ya es un capítulo post Kiko. Y era fantástico verlos en un lugar que no era la vecindad. O sea, te Exactamente. generaba la ansiedad. Pero el capítulo del cine es vacancísimo. Incluso los capítulos que son afuera de la vecindad, lavando el carro, el yoyo, Los yoyos, claro. todo eso que es Hay como un afuerita. carrusel también en algún momento. Como un... Esa es la feria, pero es Ok, después. ya. Es después. Ahí donde cantan Girafales y Doña Florinda cantan porque Los cursis, ¿no? eso te iba a decir, la gente se queda solamente con los cursis. Ya. Ellos tienen otra canción más que se llama Idilio sin igual. A mí me gusta más que la de los cursis incluso, que la canta en ese capítulo de la feria. Claro, la que dice, cuando me dices en secreto que me quieres y tu mirada con amor se posa en mí, yo sé que nada hay comparable en este mundo y que a tu lado solamente soy feliz. Bueno, ahí Me cantan. estremeces, compadre. Está guapo. Cuando me miras, estás guapo. Está compadre, guapo, me compadre. estremeces, ajá. Tan bonitos Bueno. tus lentes, David. Debería auspiciarnos. Sí, oye, Estamos este los tres. podcast ha sido con los, De lentes. los tres, los Todos lentes. nerds. Los lentes, sí. Los Pero cuatro. bueno, creo que eso le da un poco más de peso al Chavo como tal, pero sin desconocer Edgar que Vivar también le da bastante peso. Edgar Vivar después ya no. Pero sin desconocer que el Chapulín efectivamente tenía. Creo que esas dos cosas son un eje principal. Acá te limitaba, entre comillas, a estar solamente ahí, y acá no tenías límite y podías estar donde sea. Como bien dijiste, Pedro, ha estado en el espacio. Como época fue Cristóbal. Después todo. estuvo como Cristóbal Colón, estuvo en el Imperio Romano. Estuvo en una fueron los época egipcios. con ¿cómo es? La tribu de los panzacola. O sea, claro, hola, fumarola. Claro. ¿Y cuál era tu nalga tacaída? Eso era Bacán que era. cuando lo pusieron Ya, a pelear y mira, a y en esa Chapulín. época, para la época también, eso era lo chévere del Chapulín, que visualmente también dentro de los escasos efectos especiales, los primitivos, La pantalla Sí, verde, claro. la pantalla verde la azul. pantalla verde o la azul. hecho, ellos rompieron muchísimo con eso. El croma chiquitolina. que les Trabajo de llama. Enrique Segoviano. Ya, pero no, te lo digo porque no es fácil para esa época haber hecho todos esos efectos de que Ahora aquí, saltaba. David, no, ahora Claro, aquí, lo haces abajo. ahora en un celular. Claro. Ya, y te digo porque yo recuerdo en una época yo hice un programa que se llamaba Manzana 12. Ya, y en ese programa Haz yo el aparte chinito, del por favor. chino, Haz el chino. millonario, este chino va a ser Siempre- millonario. Siempre que lo veo le digo a David. Era el chavo Ya. del 8 nuestro. Claro, era nuestro chavo es del correcto, 8. yo lo vi así. Y Fifirichi, que era el personaje principal, tenía un amigo que es el amigo imaginario. de Ese es Fifirichi. Nelson que acabas de hacer. No sé. No, también No, fue sí. Richie. Ah, Así ya. se hace. ¿Y Nelson Entonces- cómo es? Ese. Parecido. Espérate. Es verdad. Y Nelson. Es que yo hice jaja y no hice jaja, es verdad. Ajá, sí. Aquella vez, imagínate, hacíamos. Manzana 12. Yo hacía el amigo imaginario también de Fifirichi. Hacía dos sí, personajes, hacía el cierto. chino y el amigo imaginario. Y el amigo imaginario se aparecía. Entonces, eso lo grabamos así mismo, con una pantalla azul y era en vivo. O sea, él estaba en un lado del estudio, en la escenografía, ya con la plano cuadrado para que aparezca. Y yo estaba del otro lado del estudio con la pantalla verde y una cámara y un monitor. Entonces, yo reaccionaba
en el monitor a sus movimientos. O sea, si él se viraba, o sea, yo le buscaba la mirada y hablábamos así. O sea, yo tenía que virar la cabeza porque yo era como mucho más grande que él y todo eso. Entonces, ahorita es como más práctico, pero en esa época, ese juego de imaginación, de que cogía a veces el man, se agarraba una pesa y después se guindaba de la pesa y uno quedaba así, que O tenía la galletota, el botonzote. Y claro, y el efecto en cambio de la pastilla de Quita Chuchaquina, digo, No, Chiquitolina. de Chiquitolina, donde todas las cosas eran grandes y que se ponían, el mismo efecto, que veías a la nada y el otro man estaba acá hablando. Oye, David, en uno de los capítulos de la serie, como que se revela un poco cómo hacían estos efectos, como lo que tú estás mencionando Sí. del amigo imaginario. Porque se lo ve a Chapulín Ujú. actuando sobre una aparte, sí. pantalla azul Ah. en un lugar y la otra persona hablando con él supuestamente Claro. en chiquito En chiquito. en otro lado. Pero yo lo que destaco de eso, David, es precisamente lo que tú estás diciendo. Es el ingenio de ponerse a pensar, de sentarse y decir, a ver, tenemos esto. ¿Cómo Ujú. hacemos para que con esto se vea Ajá. tal cosa? O sea, ese ingenio... Con esas dos cositas que tenemos. Exactamente. Así es. Pero Mira, eso, esa es la parte más, que yo, más allá del guión, todo lo que tú quieras, pero que alguien se haya sentado a decir cómo lo hacemos y lo lograron con la escasez de recursos, ujú. ahí está realmente la verdadera creatividad, creo yo. Talento del escritor, que hay un momento que cuando no tienes nada, te toca escribir y es diferente cuando tienes toda la plata del mundo. Así es. Y- Bueno, pero Chespirito siempre dijo que su intención no es ser un programa infantil. es que no era un programa infantil. Ese fue su... La intención Es como... siempre fue Florín de con eso, Claro, señor Florín. Es como los Simpsons. como los Simpsons, ¿no? Claro, No los es un- Simpsons Fue un no gran es- pretexto para tener. Pasa que relaciones nosotros con decimos Florín también. dibujos animados y automáticamente lo asociamos con niños. Claro. No, Igual son el Chapulín, caricaturas. el Chapulín tampoco era de niños. Lo que pasa es que, obviamente, a ver, sí, ahí es donde viene el... Ningún programa porque- era de niños de Porque Chespirito. yo rescato también ya, porque la parte gestual, la parte es vistosa para los pelados, por eso funcionaba. El humor del Chapulín era un humor para adultos, Sí. ya, pero como tenía sus frases clave, lo sospeché en un principio, calma, calma, que no panda el cúnico, no contaban con mi astucia, todas esas cosas Se aprovechan de mi que nobleza. son, claro, son frases ganchos. ¿Para qué? Para que llegara a la retentiva de la gente, como él se me chispoteó eso, todas esas cosas. Entonces, pero visualmente, el color rojo, todo es. O sea, un niño, de verdad, cuando eres chiquito ves eso y te llama la atención. ¿Ya? El hecho de que se caiga te llama la atención. O sea, son cosas, el chipote, chillón, todo el color. Hay mucho Y, slapstick, ¿no? Mucha y él comedia de- no era el Jim Carrey, pero manejaba mucho su Sí. cuerpo, ¿ya? Y era muy gestual. ¿Ya? El Chapulín era muy gestual. El cuerpo de Entonces, Florinda también lo manejaba. entonces, Y entonces, también era muy gestual. ya vamos a hablar de ello, pero ahorita, Estoy preparado. pero sí, ya sé, pero, aunque no creas, eso atrae a los pelados, y es una Sí, fórmula por que supuesto. no creas, yo lo usé bastante cuando hacía el Marciano Sabrosonics, cuando hice mis Pepe, Te personajes. iba a decir, Pepe, sí te influenciaste, te influenciaste claro, de Chespirito. Obvio. ¿Por qué? Porque yo también empecé haciendo hace muchos años teatro infantil. Yeah. Y me di cuenta que los pelados, si no los mantienes con la atención, En San Bacanuta, se pues te tenías van, tu se personaje. te van. Esto, o sea, esos referentes también me sirvieron mucho a mí. Claro, el resbalón, la caída, el golpe, el Claro. baldazo de agua, creo que Ese un humor, pu- ese un humor punto físico, común, humor un físico. punto común del humor físico. Y terminaste en algún momento pues haciendo a Kiko, ¿verdad? Claro, hicimos Sí. la parodia de eso. ¿Se fue llamaba bacán. Kiko el tuyo también? Kiko, El sí, tuyo era sí. Kiko, porque Ajá. era el pelado. El pelado del 8 era el Y el en vez del Chepolín, Chabelo. pues. Y el Chepolín, que yo Chepolín. siempre me recuerdo. Muy bueno el Chepolín. Chapulín. Yo siempre me acuerdo Pero de un mira. capítulo que se encontraron y que el Chepolín ebrio, como siempre, le decía, ¡ay, pelado! Yo te vi. Yo no sé por qué la gente dice que tú y yo somos la misma persona. O sea, es lo que Sí, siempre me acuerdo y siempre se era lo repito. bacán. Es que obviamente si ellos hicieron el spin-off, ¿cómo no íbamos a hacerlo Claro. nosotros? No, lo Si hicieron muy teníamos bien. al Chavo y Lo teníamos hicieron muy bien, ¿no? Lo al hicieron Chepolín. Súper bien, incluso la adaptación del profesor Girafales con el profesor Claro, Urmigales. que era el enano. Y sabes que Muy hicieron bueno. gags que no existían en la No, serie, pues, nuevos. ¿no? Oye, lo del enano era espectacular. con el man. Ajá, cha. Y nos cagamos. Oye, pero yo me reí de verdad, pues. Pero yo me reí de verdad porque No se puede decir. es que el enano era tan gracioso con el chiflito típico de cirquero. Claro, que era claro. de circo. ¿Ya? De Entonces, payaso de circo. de payaso de Sí. circo. Claro. ¿Ya? Y ese remate. Y además que el yo lo enano era esperaba. Fallen. Yo lo esperaba. Saludos esperaba. a Vicente Romero, lo vimos en la fiesta de la Minya Mal. No, mentira. Un grande. No, no. Sí. Perdón, es un programa Sí. de hoy de El problema- comediantes. El man tuvo un problema porque
un tiempo que andaba medio crecidito y no, ahí se le ve el encanto. Se te le fue el agrandó, encanto. se te- Sí, se agrandó. ahí se le ve el encanto. pues. Claro. No puedes. Cuando un ganado se agranda, no es lo mismo. Se agrandó, se agrandó. Sí. ¿Tú leíste los libros de Chespirito? Sí, señor. ¿Cuántos tiene? Tengo la biografía de Chespirito, el libro del Chavo, el diario del Chavo del Ocho, la biografía de Rubén Aguirre y la biografía de la Chilindrina. Esos tengo yo. Imbécil. Ok. O sea que ¿tú para qué vas a ver la serie? pues? Porque, Sí, ahí está. no, me saca la productora. ¿Y por qué no los trajo? Digo, porque tuve recién un cambio de casa y están muy refundidos. Ah, ya. Están muy refundidos. Ok, Tengo mis libros ahí, bellos. vamos a hacer una pausa acá. ¿Esta la paso donde vamos a comer? Danos like. Llegaste y después la comida, tío. Porque ni te Sí, digo que comimos. todo mal. Y no te vas a quedar en la cena porque tenemos cena también. ¿no? me- Una cosa. Pero, es que pero me te ha dicho que llegó bien. tengo que- Comiste, Sí, ¿no? claro. Comiste, pero. Un ok, sándwich. Sí. Un sándwich. Danos like, comenta, comparte, activa la campanita. Y tengo que decir quién es el ganador ahorita de este Ya. argumento. Ok. De Ah, este de round. De este round. Voy a decir quién es el ganador de este round. Esa no es la canción de rap. ¿Cuál? This the round. This the round. This the round. Ganó el round. Yo. It's around. Yo. Yo gané este round. Y También además este programa tiene sonido surround. Hacemos eventos privados también para tu fiesta. Contrátanos, paramos afuera de la raspa. ¿Todavía existe la raspa? No, Sí, ya no. claro, Ya sí. no, ya no existe la rapa. Así a veces yo cuando me quieren pagar, Claro. le digo, ¿cuánto una animación? Tanto. ¿Este man qué cree que soy? Animador de payasito de la Oye, pero raspa. ¿y qué se llama Claro, payasito de la raspa? Porque, no sé, te raspa. Buena Cuando pregunta. te caen los caramelos de la piñata, te raspa Debería la haber cara. vendido drogas, ¿no? No sé. Pero No, acuérdate del almacén de tela que se llamaba Amantes. Amante. Claro. Y eso lo hacía, por Dios. Amantes. El abuelito, su abuelita. La Polo manera de Vaquerizo. Porque era él lo Amantes. escribió. Él escribió ese jingle. Ah, ¿verdad? Claro. Yo sí me acuerdo. Amantes, la alegría de vivir. No me Así acuerdo. es. La nariz con Y la todas. Para que vayan. Jóvenes, señoras o chiquillas. Amantes. Amantes. Mamá, Amantes. digo, No, amantes. Víctor, ya saben, ahí las amantes, abuelitos, abuelitas. ¿Cuántos millones le están TC, debiendo? págame, TC. Ahora sí va a No está llorar. pidiendo por Dios. nada, con 3 millones nada más cualquiera, pues no. Ok. Hasta yo quiero ayudarlo, loco. Termina el primer round. Termina el primer round y el ganador es. Espera. No, esto es así como. Coge la mano, por favor. Y el ganador es. El ganador es. ¡David Reynoso! El Chapulín en el primer round ¿Verdad? es más importante que el Chavo Lo del 8. siento. ¿Por qué? Porque el personaje de El Hombre Abeja de Los Simpsons está basado en el Chapulín Colorado. Muy bueno. Lo dirimos de esa forma. ¿ok? Es verdad. ¿Sabes Y que no he recién encontrado- me doy cuenta de aquello? Claro que no, pero es canon, es oficial. Ah, ya Además recién es me doy cuenta. oficial, o sea, le preguntas a Matt Groening y él te dice. Claro, es Porque que la abeja es latina, pues. es un referente, claro, es un Él referente sale- No, él latino. lo dice. Ah, no sabía, Sí, mira. claro. Está basado, y cada vez que tú Wow. ves a la abeja es torpe. La abeja La- se cae. Claro, ¿ya? es el chapulín. Me va a destrozar la biblioteca Chapulín. Qué bestia, no Ya, hay un chavo. entonces, O sea, la abeja es la Es la representación de latina. Chespirito, de Chespirito. lo Claro. exportó, claro. porque en el equipo de escritores había latino o tal vez la persona que lavaba la ropa de todos. Y entonces, como en Saturday Night cuidaba, Live, viejito. había una ecuatoriana. ¿Por qué? Sí, pero ¿En era- qué parte? era Es la que limpiaba ya. pero estaba ahí. Pero estaba, obvio. maricón. Claro. Claro, o sea, no era John Belushi, pero Pero estaba. le limpiaba los zapatos a Belushi. Claro. Ya, pero no podemos decir que no. Ok, vamos a hacer una pausa a todo esto y ahora nos vamos a este segmento que se llama Mamá, soy famoso. Cuando tú lo veas te vas a dar cuenta de qué se trata y a la vuelta te explico cómo hacer para estar ahí. Ah, a propósito, está como flotando en el tema Florinda Mesa, ¿verdad? Pero dígalo como el chavo, Ya, apoprósito. A Apoprósito. propósito. Está el tema de Florinda Mesa, lo vamos a tratar en el siguiente Está bloque. candente. Bello. ¿Cómo no me va a aparecer? Y vamos a decir quién es la Florinda Mesa de la televisión nacional. ¡Ay! Por Dios, es que no puedo llorar. Hola, soy Javier Palau y le tomo fotos a mis figuras de acción. Bueno, soy productor creativo, trabajo en canal de televisión, hago storyboard, ilustraciones y ahora último estoy haciendo fotografías a mis figuras de acción. Mi primer juguete, bueno, de niño, creo que fue un peluche realmente. Aún lo tengo guardado entre mis cosas, pero de ahí actualmente
Creo que fue un Transformer que lo compré. Bueno, creo que realmente todo empezó porque como hago storyboard con directores y siempre tenía figuras guardadas en cajas y siempre pensaba tenerlas guardadas en una vitrina. Hasta que dije, bueno, vamos a sacarlas y vamos a empezar como todas las fotos en mi teléfono. Y así fue. Comencé a tomarle fotos bien amateur, o sea, normal, porque no soy fotógrafo ni nada por el estilo, pero tengo conocimiento de encuadres, composición y todo eso. Y con el pasar del tiempo me he ido comprando luces, trípodes, cámaras, algunos elementos para fotografía y eso. Realmente no es algo que me dedico, pero es lo que me gusta y cuando tengo tiempo realmente lo hago. Ok, hemos venido de Mamá Soy Famoso, este segmento en el cual si tú tienes una colección, algo especial, haces alguna gracia, bueno, alguna cosa que nos llame la atención y esté dentro del mundo geek, nerd o de la cultura popular, nosotros vamos a hacer el reportaje de tu colección. Ahora estamos también junto a la Asociación de Coleccionistas del Ecuador, donde vamos a presentar las locuras que la gente tiene y colecciona, pero siéntete en libertad de escribirnos, seguirnos en todas las redes, compartir, suscribirte, para que nosotros vayamos a hacer el reportaje de tu colección o de aquella cosa diferente. Tienes un perro que es igualito a Crypto y quieres hacerlo volar, cuenta con nosotros también. El perro volador. El perro volador. Round 2. Fight! Gino Freire va a explicarnos por qué es más trascendental. ¿Para qué? Y por qué ¿Para qué? es mejor Ya está. obra. ¿Para qué, mano? Yo creo que a pesar de que tú ganaste la primera parte, tú tienes mucho argumento para empatar. Sí, a ver, ¿Por qué el Chavo es más que el Chapulín? yo insisto en el tema cultural y su trascendencia en Latinoamérica para empezar, porque después los programas de Chespirito, en realidad, El Chavo y el Chapulín fueron traducidos a más de 14 idiomas y se vieron en lugares absolutamente inimaginables, creo que empezando por ellos, pero, o sea, por el elenco de Chespirito. Y ahí está el Chapulín, pero a mí me parece que el Chapulín entra como de combo del Chavo. O sea, el Chavo y el Chapulín. El Chavo y el Chapulín. Me parece a mí. O sea, primera opción siempre fue el Chavo. Toda la vida. Ese era el producto ganador. Absolutamente. Y ahí venía el Chapulín de Relancina. Sí, Está buena. pero Es no un se- argumento poderoso, sí, es real. Pero no significa que a la gente no le gustaba. O sea, no es que, bueno, ya dame el Chapulín también. O sea, también le gustaba. O sea, es como el combo de las papas fritas del combo. Es pues, correcto, claro. ni más ni menos. La diferencia es que el Chapulín se podría hacer tranquilamente de la papa grande y la Luego cola grande. tú le pones las papitas dentro de la hamburguesa, ¿no? Ya, O sea, ese es problema es tuyo, ya, problema tuyo, claro, ¿no? pero lo recibes bien. Aparte, el primer programa que salió a hacer gira fuera de México fue El Chavo, no Ok. fue el Chapulín. Y no hicieron Chavo Chapulín. Sí, Sí, hicieron hacían. Chavo Chapulín. Aquí, sí. aquí sí. Aquí lo hicieron. Aquí a Ecuador vinieron 3 veces. ¿Fueron ustedes a alguna de ellas? Sí, Fui yo a fui una, al a la Coliseo. segunda, cuando ya no estaba Kiko. A esa fui yo. Mm, Coliseo cerrado. Yo creo que también fui a esa. Porque la primera fue en el 78, 79, creo. La primera vez que vino a Ecuador, que vino con todo. Éramos chiquitos. Éramos chiquitos. Sí. La segunda, yo no nacía. Claro, La segunda, 88, me claro, parece. yo lo vi al Chapulín en escena. Ya. Eso sí. Eso ajá. sí. Entonces, y me acuerdo que Pero mi ya mam- no estaba Kiko. y mi mamá se topó con Edgar Vivar en la calle. ¿Y qué crees que le preguntó Edgar Vivar? ¿Dónde hay un lugar para comer? No. Y la mamá se quedó así, mi mamá, ¿en serio? ¿Me puede dar un autógrafo? Claro que sí. Mire, por allá, no sé qué, no sé qué. Gracias. Y el man buscando qué comer. ¿Y en qué calle habrá sido eso? Ay, en el centro, mi mamá era Yo tengo una del anécdota centro. con Edgar Vivar, pero increíble. O sea, nos instalamos a tomar bebidas de moderación adulta, a Ah, comer pizza, a comer italiano. ¿Sí? yo también una vez No tuve tengo el ni una chance de foto, así que conversar. pudiera estar sí. inventando esto de acá. No, yo pero- también, yo tampoco tenía una foto, pero sí, una vez nos sentamos a comer con mi amigazo Francisco Sí. en una Sí, época. es que- Ajá, y con Edgar. Bueno, Yo después, creo que- después pero- fueron un poco más accesibles ellos para nosotros. Pero. No, es que lo trajo el canal. Y estábamos en el canal. Claro, obviamente. me tenía pasó lo que- mismo sí, pues, con te Carlos traemos- Villagrán. no. Carlos Villagrán llegó acá a promocionar su circo. Yo estaba trabajando ya en Noche a Noche con Marián. Ah, Y él fue allá y con Pablo Mario, pues Pablo Mario Ansaldo, que es un muy ¿Y amigo ¿Tienes foto nuestro. de eso? Tengo una foto. Pásalas para Sí. ponerlas en la producción. Tengo una foto Para donde yo también estamos poner la cargando foto de mi encuentro con Kiko a Carlos Villagrán. que me cabría con Kiko. Y Carlos Villagrán nos dice, porque improvisamos un sketch en ese momento, Ya. porque él en todas sus entrevistas, él Claro, Oye, ¿tú trata, eres actor? Ya, pues actúate aquí. él trata de Kiko. hacer algo, y bueno, se encontró con nosotros que le seguimos el juego.
Y nos dice, esa anécdota se la ha contado a Pedrito antes, nos dice, vayan al circo, ¿cuántas entradas quieren? Y la típica de uno dice, 2 nomás, está bien, qué vergüenza. Ajá. No, a ver, denle 30 de la primera fila para que vayan. Nosotros, 30, bueno, pasa para acá. ¿En Igual serio? terminamos yendo poquitas personas. Lo bonito de ese encuentro es que después fuimos al camerino de él. Se me fue el nombre, ¿cómo que se llama? Remolque. Sí, estuvimos como 3 horas conversando con él. Kiko le regaló su cadenita a Pablo Mario. ¿En serio? Sí, nos hicimos amigos con él. Dios mío. Después tuve la oportunidad de entrevistarlo a Carlos Villagrán. Conversaron 3 horas, comenzó a regalar sus cosas, todo. No, nos contó todo lo que se ve en la serie y en los libros, no sé qué, todo eso nos contó Sí. él desde su punto de vista. Todo eso claro. probablemente le aprovechamos y le preguntamos. Claro. Pero bueno, Inevitable. a la Era inevitable. tercera vez, vinieron 3 veces, la segunda fui yo. O sea, mi mamá nos llevó a mi hermano y a mí, debe haber sido la que tú fuiste también. Eso fue creo que el año 88. Y de ahí, si no me equivoco, vino una vez más. Y aprovecho para decirles que hay mucha gente que dice que Ecuador fue el primer país que salieron. No, Ecuador no fue el primer país al que salieron, por lo menos de Sudamérica en todo caso, Ujú. si es que esa era la excusa. Pero el primer país al que ellos salieron, ya como gira, lo dicen en la serie, ahora Chile. me olvidé, pero creo que es un país de Centroamérica, creo que es Nicaragua. 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 Nicaragua creo que es, sí. Nicaragua me parece que es el primer lugar. Bueno, Bueno, ahí todavía no estaba vacilando con Florinda, ¿o sí? Ya, no se sabe. ¿Y cuando vino a Ecuador estaba No. vacilando con Florinda o no? claro, ya eran, Sí, claro. Déjalo en paz. Oye, A Ecuador ya eran marido y mujer, pues. Claro. bueno, Bien. viene él dice que el Chapulín Sí. era el combo del Chavo. Tú tienes que Mira, replicar o sea, aquello. la verdad, a ver. Ahí te ganó, ahí te ganó. Vamos por partes. Ah, En tienes esa, que sacar tu pelota cuadrada, tu pelota en más esa grande. época había muchos combos, no solamente el Chavo. O sea, también el Chavo venía incluido con las novelas de Televisa. Ya. O sea, era Era como más que fuerte todavía. Era ese, Sí. ese combito, ya. O sea, no es que, ay, por el uno va con el otro. Simplemente el dueño de aquel medio era el que decía, bueno, esto tigre. es, claro, este es el negocio, con esto entuco a todos, ¿ya? Y, no, pero más allá, a ver, ¿qué es lo que, la diferencia también acá, hablando de nuestro querido Chapulín Colorado, es lo que está pasando ahora, esa nota de esa fiebre de los superhéroes, ¿ya? Que está adelantado de la época. Nosotros ya la tenemos ahora que pero ha hecho una locura. Tenemos a Superman, 3 Superman de la vida, pero solo hay un Chapulín. ¿Sí me explico? Ya. O sea, sabemos que Christopher Reeve es el mejor Superman, pero Chapulín solo hay uno. ¿Sí me cachas? O sea, O sea, nadie puede hablar. ¿Te Claro. acuerdas cuando Derbez hizo el Chapulín? ¿O te acuerdas y cuando yo Adam sí hizo el creo, Chapulín? y yo ¿Cuál es sí mejor, no? creo que el Chapulín sí lo puede hacer otro personaje. A Ramón le quedaría bien, te digo. O sea, ya creció, ya está más grande. Igual Eugenio Derbez está más Sí, grande, pero puede ser. le hubiera quedado bien como Yo una creo que no, reencarnación. David. Yo creo que no. Pero, Es la cara de Chespirito. No puede haber otra cara ahí. ¿tú qué creo- sabes? creo O sea, yo. es que son... Bueno, nunca se probó. Claro, no, nunca se probó. Claro, nunca porque- se probó porque nada. hay que ver... Florinda lo probó. Bueno, ya que estás hablando de Florinda, ya. Estás Ya, desesperado ya, a de ver. Florinda Mesa. ¿Qué- No, Pedro, no. este segmento, por favor, 20 minutos tienes ya, libre para hablar de Florinda. Ya, a ver, Destrúyela. ¿Quieres hablar ya, De Margarita, de Margarita. Margarita, que se Es llama. Maggie. Ya. Claro. Y Marcos Barragán. Ya, que... ¿Y sabes por qué le Coquetronista pusieron con- Maggie? ¿Por qué? Porque se le fue de caldo a Chespirito. ¡Muy bueno! Qué bueno. Es más, terminamos ahorita el programa. Ya está viral, se viralizó. Ya está, Viralizado ya esto. está, ya está. Es muy bueno. Que nos auspicie Caldos Maggie. Sí, por favor. El caldo oficial de las infidelidades. Ya ahí nos dejó de auspiciar. Oye David, pero ¿sabes qué? Yo Ay, qué rescato lindo. mucho de la serie que lo pintan a Chespirito. Bueno, ya todos sabemos un poco cómo es, Claro. pero ojo, que es la visión de los hijos. Es que esa es la nota, pues. O sea, o sea, si van a hacer una biografía, obviamente, hecha por los hijos, van a. O sea, si nos ponemos a ver los castings. Pero lo que digo es que ya, no lo si nos vamos a ver protegen. los castings, los personajes, o sea, obviamente, si nos ponemos a comparar físicamente la mamá de los chicos y Florinda Mesa en su juventud, una mujer bonita. Sí. La mamá de los chicos, no. Definitivamente En la no. vida real no. En la vida real no era. Pero ya. en la serie es es bellísima, una cosa una cosa guapa, pues hermosa, la claro. que hace de mamá. Y Hasta cosa se parece un bonita. poquito a Shakira. O ¿no? sea, Bien se hecho. parece, Se tiene un parece aire a Shakira. Shakirita. Y en cambio la Sí. que hace de ¿cómo se Maggie. llama? De Maggie, ya, Cal- ya, cal- la que hace de Maggie es bonita, es guapa, pero se la vende mucho más guapa a Ya, la. pero Entonces, ojo, y no- eso, aunque no creas, eso hace que el público que ve
sienta más empatía hacia La feíta. no, hacia la que en Hacia la realidad es feíta que no es feíta, fea, que no está fea ahí, pues, claro. Entonces es como, también va con Pero su- hay un va detalle con su que no nota. debemos olvidarnos. ¿Qué? Que Florinda Mesa, Steven Tyler. no, Florinda Mesa tenía la ñata diferente. Era ñata bandida bien. la man. A ver, Claro. Pero, era, cuando- pero era muy pero- ñata bandida. pero, a ver, claro. Era pero, ñata bandida al sí, máximo. Pero a ver, seamos honestos. En este mundo, nariz súper aguileña. en este mundo artístico, hay muchas personas que se hacen sus retoques. Sí, Y sí. para bien. El de ella, espectacular. O sea, le vino sirvió. perfecto. Y yo Como Yasmín. no la, o sea, se nota que es una nariz. Como ya la- Se nota que es una nariz fabricada, porque sí se le nota un Sí. poco que no es una nariz Y real. hay capítulos Ya. donde ella sale con la ñata bandida. Ya, y pero, así le gustó a Chespirito. pero no, de pronto fue. No, pues a ver, ahí ya me dejas loco. Yo Claro, creo- pues. hay desde ahí, capítulos. desde No. Él desde antes ya le tiraba a los perros. ¿Ya? Pero la man había vacilado con Carlos Villagrán. Pero ya Después fue por novia eso. y casi eso. esposa de Enrique Ya, Segoviano. pero en esa época ya tenía la nariz Ya tenía la normal. nariz entonces bonita. ya ahí ya- Pero ya hay te olvidas. capítulos del Chavo donde ella sale con la ñata bandida. Pero ya. Y le O gustó. sea, Ahora, a ver. ojo, talentosísima esa mujer. Sí, es muy buena Canta, actriz. baila, es muy Es buena talentosa. actriz, es buena actriz. No, a ver, ahí no confundamos. Ya, tú puedes ser muy talentoso, muy todo lo que sea, pero si no tienes ese ángel. Ya, no lo tiene. que Eso no sí lo- estamos de que- acuerdo. Que sí lo tiene. Pero es María talentosa, Antonieta, es que talentosa es, pero por ¿Cómo eso. canta ¿Tú no ahora, crees David? que, Por que sea la eso- mejor actriz del elenco? No, ¿Cómo o sea, canta tiene ahora? muchas cualidades. Ay, Dios, Por Dios, no puedo cantar. llorar. Ya, no, lo que me refiero es. Eso la pone en peor situación. Sí, todavía. o sea, claro, porque la man cantaba. Vamos al país de Sí, la la man cantaba. fantasía. Ya. Y la Lola que La pata Ah, del la teléfono. pata. ajá, claro. ya, la man cantaba. Pero era era forzada. No sé si también vienen las energías, porque cuando la man se hace, como De dice, Chespirito. yo me hice de Chespirito. Cuando la man se hizo de Chespirito, pasó a decir, bueno, mi amor, tienes que poner el protagonista, tienes que poner el protagonista, tienes que poner el protagonista. Y a mandar. Ya, y claro, Y entonces, dirigía. entonces por eso, o sea, imagínate. Me encanta lo que haces, o sea, tu trabajo muy bien. O sea, la man calificada. Yo no necesito validez tuya. O sea, Disculpa. a Ramón Valdés. A Ramón Valdés. Así, imagínate. O sea, y un man que la vio desde que recién entraba tímida Claro. y ahora a mandarme, es normal. Pero ahí viene la otra parte. O Oye, sea, ¿con el profesor Girafales también o no? ¿O no es canon eso? No se sabe. no se sabe. No, ese es rumor total. Yo creo que sí, pero lo de Kiko y Segoviano, eso Eso sí ya. se sabía hace mucho tiempo. Ya, pero Pero a Segoviano lo que estuvo voy, comprometida. si nos ponemos a ver, de verdad, Popis no es el gran personaje. No. Ya, pero sin embargo estaba obligado a estar ahí. Ya, pudieron haber puesto a otra persona, pero Que no. bingo cuando se fue Ya. Kiko, pues. Claro. Bingo. Ya, para entonces, ella. y la chimoltrufia tampoco es que es la gran cosa, pero la chimoltrufia la vendían como ya. El hecho de poner la fonda, eso es lo que te digo, ya lo de la fonda de Tiró Doña mucho chiste. Florinda. Sí, tiró mucho chiste, Ya. claro. O sea, era todo en base a Florinda, ¿sí me explico? Entonces, pero, o sea, Y casi todo pasaba allá. y disculpen, o sea, uno está en el medio, hay actores, de verdad, hay actores en nuestro medio que de pronto no son tan buenos actores, o sea, pero tienen un ángel que sale en escena y, Ya está. y llena, te llena el corazón, te llena todo, ¿ya? Y hay actores que pueden ser muy talentosos, muy buenos y todo, pero si no tienen eso, ¿ya? Lo es que en televisión difícil. se llama Ángel. Lo El que ángel decías que se al llama. principio. Ángel En Guaraca. el de acá, Ángel Guaraca. en el de acá teníamos una cosa forzada en esta comedia. Chespirito decía Ya. que para él el mejor actor era Edgar Vivar. De pronto, Él, para él. porque de pronto sí era buen actor. Pero claro, también lo está diciendo alguien que no era muy buen actor. pero Ramón Valdés no era actor, pero se llevaba todos los, o sea, era lo máximo, pues, y era Oye, él lo que decía. María Que era Antonieta él. Las Nieves era más bonita que Florinda, ¿tú crees? Sí, de joven sí era Yo guapa. creo que A mí me sí. parece guapa. Yo creo que sí. Lo que pasa es que no tenía cuerpo. Y no tenía la nariz así. Y no tenía el cuerpo de. En cambio, siempre tuvo como. Era finita, menudita. Chiquita, en, pero cambio, no- en cambio, Florinda Mesa, la plena, que es una flaca bien parqueada en esa. Sí, o sea, lo que Tú sí, tenía. O sea, Tú sí, tú sí. Yo sí. yo era pelado, yo todavía no me. Pero ahora, digamos, si apareciera una o sea, Florinda en tu vida. O sea, como estaba, bien, la man, sí, da. Sí, uno, ¿Ustedes en, un adolescente tranquilamente pueden cerrarse en el baño. en su trajinar artístico han conocido Florindas? ¿Maguis? No, la verdad es que no. Por lo menos así. No, a ese nivel no. David sí tiene bastante que pensar ahí. Ha recorrido mucho. No te quiero Es comprometer que- dentro de no, tu no. compañía, porque tú has manejado compañías con varios No, artistas. por eso, es que de los incluyendo de los y las que he conocido, ya, no, pero sí ha pasado. O por pero- fuera, tal vez, no, David. a ver, te voy a hacer honesto. Sí ha pasado, por ejemplo, en la época que yo no dirigía, es que por eso te digo, yo no era director, ya.
Entonces, pero cuando en la época de Toledo, ya de mi compadre, cuando estaba enamorado, la ponía a su novia, En pero todo. él era eso era lo bueno, él era muy inteligente de ponerla, no algo de peso, Pero ¿sí me reclamabas explico? tú. Pero entraba. No, ¿Tú le es que, reclamabas ¿sabe? o no? No reclamaba, O sea, no le decía, no, padre, no porque no peligraba. ya. No peligraba el producto, el producto. ¿Sí me ok, explico? ok, Ahí ok, ok. ya la ponía y Ya. entonces, Digamos que respondía para eso. claro, o sea, y él tenía ese, ¿Y tú nunca él hiciste lo tiene mismo? ese talento. No, él tiene, no. Porque tú Es que ahí a está, ver, es que ahí está. tú eras la estrella, David. Sí. De tu serie, tú eres Pero la- mi compadre tenía ese talento. súper comediante. Él tenía el talento de ese de paz. A este man le doy dos palabritas y se va Ya para está, arriba. claro. Ya. No necesita más. Que hay que Ya, tener entonces, visión para eso. Entonces él sabía que si ponía a su mujer, le ponía 2 palabras y con eso, y todos éramos felices. Y no afectaba. ¿Sí me explico? Feliz Ya. él, feliz ella, feliz Ah, el todo. grupo. Ahora, y- ahora entonces, tú, como yo. alguien decía, ¿no? Es que humilde Chespirito que se ponía a sí mismo con el súper comediante. Bueno, porque estaba en el centro de todo, ¿no? Claro. Pero tú, como el centro de todas tus producciones, ¿ya? ¿Te sentiste alguna vez como Con el más, poder. más deseado, como una malicia de alguna, no malicia, pero como un deseo de alguna actriz diciendo, donde yo corono con David, voy entre otras cosas, ser Ujú. pareja de David, pero también voy a estar adelante en el elenco? No lo ¿No? sentí, nunca lo ¿Sentiste sentí, así? nunca lo sentí así, nunca de nada. Entonces, la verdad ¿Y que con no. actores? Porque claro, tú ves que se pueden acercar, echan las jajaja, jiji, jajaja, jiji, Pero ya, pues uno- entonces, Y uno no cae porque uno es digno, ¿no? claro, no, uno cae, pero no pero el hecho Uno de que cae, caiga, uno cae, pero claro, no no te te voy voy a a poner poner protagonista, no te voy a No te hacer voy a poner a actuar, actuar. o sea, no te voy a poner Ya saben no, o que sea, no lo voy a quitar a con Flor María spoiler para acerca- ponerte a ti Claro, jamás, pues. o sea, eso tampoco, ya. Oye, pero bueno, convengamos que está muy mal que seamos tres hombres y estamos hablando de la honra o la dignidad de Florinda. Ahorita. Ya, sí. Después que la quieres, Claro. estaba que quieres No. hablar. Ahorita te haces Pero escúchame, el santo pero, que- pero no. Ahora, pero- ella tiene. Pero, a ver, es que ahí viene. Uno la puede embarrar, pero él la embarró porque escogió como pareja hasta el final de sus días a una persona de un carácter muy fregado que prácticamente Muy dominante. fue la Yoko Ono de ese, Sí, de ese elenco absolutamente. porque destruyó Y después no que lo había dejaba creado. vivir. No, hablaba Ya. por él, respondía por él. Pero él era feliz. Robert Pero dice. en esa o sea, dinámica parece que él por estaba eso, contento. ¿no? imagínate- David, ¿te acuerdas? Robert está de afuera, ¿no? Está diciendo que, pero de ese tema no ibas a hablar, Pero déjalo Robert. responder a él, señora. Dice- por Pero eso. déjelo responder Pero a él, el man- señora. Estamos preguntando al chavo, Florinda señora. dice que. Pero el man no, estaba feliz. Aparte, mira, el disparate ese. Dice el Florinda. disparate que dijo lo de Los el man defectos. te dio los efectos de los hijos y todo, por favor. O sea, Pero David, tú no puedes decir pero esa permíteme vaina, aquí, rapidito, no un mini puedes. versión. espera, repito. Voy, por ejemplo, particularmente esa parte. No puedes. Ya, yo como lo tomé al principio. Al principio fue como, loco, o sea, el man me gusta, pero tenía esos defectos, pues que no. Como hasta la ahí. canción. Espérate hasta ahí. Tú podrías ser el hombre Correcto. perfecto, Pero pero tiene solo un- tienes Correcto, un defecto. correcto. El que no problema eres viene soltero. porque hasta ahí se puede haber tomado como el típico de, es que hay esos grandes obstáculos y no podemos ser felices. Es un obstáculo. Ya, ok, pero ella Ah. lo dijo defecto. Hasta ahí, Es. digo, lo aguanto, pero después ella replica, porque a lo mejor no se esperó que Chespirito reaccione y le diga, no, Lógico. ¿cómo defecto? Son mis Tampoco hijos. son Y ahí súper- la man dice, ahí hace laca la man, porque dice, fueran perfectos si fueran fueran míos. míos. Ahí se acabó. Peor todavía, Claro, por eso, ahí se claro. acabó. Al No. principio yo pude haber tolerado el tema No, de está decir, cagado. no, la man quiso Terrible. decir obstáculos porque era... Pero ahí Lo se otro no, demuestra. insalvable. Pero por eso te digo, ahí Ya va mostrando. demuestra Ajá. quién eres en verdad. O sea, Así es, cómo mándame eres. un seco de chivo que esto Sí, está de largo aquí. sí, Oye, una- oye, a ver, Imagínate hagamos... si algo tan delicado como los hijos de sangre te valen tanta gabardina poliéster. ¿Cómo te va a, hacer, a valer un equipo, una familia que se integró? Porque mira, yo que he trabajado en grupos, gracias a Dios, ya tengo la experiencia de que, o sea, uno tiene que ser como eso, un padre, ¿ya? Y toda la familia, es una familia, son hijos, porque comparten todo el día, comparten sueños, comparten éxitos, comparten De hecho, todo. te ves más Ya, que con la familia. Entonces, y te ves, a veces, por eso, a veces puede ser tu familia, ¿ya? Y si tú los descuidas, si tú los tratas como la marimba, se acaba todo, ¿ya? Y si tú no cuidas, se va todo la M. Entonces acá, obviamente, si tratas así a los hijos reales, que uno tiene que tener respeto por los hijos, ¿ya? ¿Qué te va a interesar un elenco? Que no es tu sangre. Claro. Sorry.
Ok, ustedes quieren opinar sobre lo que estamos hablando acá, vayan al casillero de comentarios y entre otras cosas activamos un mini versus. ¿Quién fue más parteaguas? ¿Quién se paró más, Yoko o Florinda? Ok, vamos a ponerlo de esa manera porque ¿tú quién crees que es más hija ¿Quién fue más desgraciada, Yoko o Yoko, Florinda? a ver, Yoko se paró los Beatles. sí, pero La Yoko, otra pero ¿qué pasó con Yoko? Yoko era una loca que estaba por ahí y llegó el man, la vio, dijo, qué loca esta, me encantó. Hubo clic entre ellos dos y se enamoraron. Fe. Ya. Y obviamente ella tiene su manera de ser, se paró, cagó. Pero acá vimos una man que dijo, a ver, La fue moviendo. vamos a Sí. y después, Sí. y el premio mayor estaba ahí cuando Chespirito, hubo rácate. claro. Entonces, por favor. Yo creo que Florinda tuvo Por favor. peor repercusión, Sí. pero históricamente, de todas maneras, creo que los Beatles, o sea, Chespirito no tiene nada que hacer al lado de los Beatles. Igual son dos cosas diferentes, ¿no? Pero Florinda. Porque Más mala, Yoko o Florinda. es verdad lo que dice David. Florinda fue más maquiavélica porque lo fue pensando más. Claro. Yoko llegó, Yoko llegó. es tostada. la man llegó y John le dio chance. Ajá. La man lo que hacía era prácticamente estar ahí, hasta que vio que tuvo chance también meter cuchara y empezó a meter cuchara. Claro, pero no estuvo con Ringo, con George, con Paul. No. Claro. No sabemos. Ni con Brian Bueno, no Epstein, sabemos, ni con- pero por lo que es posible no. Claro. Ahora, pasó lo mismo, porque Yoko como cantante no es que era cantante. La man, Claro, no. No, pero es que es una pero persona. el man la mete a hacer el eso. man, Horrible. así, babeando, Disfrutando. viendo la lota. Y era la misma ver a la Chimoltrufia hacer estupideces y el otro Y también ahí. cantaba así, pues no. Ajá, claro, o sea... yo- Ok, en esta parte vamos a decidir quién es el punto. David Reynoso que defiende al Chapulín, Gino Freire que defiende al Chavo del 8. ¡Gira, ruleta! ¡Gira! El punto va para Gino Freire con el Chavo del 8. Precisamente porque yo sí le compro completamente el producto de que Claro. en el tema de giras y tema televisivo también el Chapulín venía dentro del combo del Chavo del 8. O sea, el Chavo era la Big Mac, era la Whopper y el Chapulín eran como que las papitas, la cola y el McFlurry. Pedrito Mesa. ¿Qué más aplaude? Esa que más aplauda le manda a Florinda. Ya tú sa, ya. Esto es el capacitador de flujo. Eso es que y mi ropa- vamos al segmento y volvemos con más. Para hablar de mi ropa. Es que no puedo cantar sin llorar. Hola, en este capacitor de flujo hablaremos de malas decisiones en los castings. ¿Sabías que Al Pacino pudo ser Han Solo? Sí, le ofrecieron el papel pero dijo no entendí el guión y terminó recayendo en manos de Harrison Ford. Y Will Smith pudo ser Neo en The Matrix, pero lo rechazó para ser Wild Wild West. ¿Indiana Jones con bigote? Tom Selleck era la primera opción, pero decidió protagonizar la serie Magnum P.I. Así que levanten el teléfono y llamen de nuevo a Harrison Ford. Y Emily Blunt como Black Widow estaba lista para ponerse el traje negro, pero tenía otro compromiso con los viajes de Gulliver. Esta sí que fue una mala decisión. Este fue el capacitor de flujo. Regresamos con Pedro Ortiz para el round final de Versus. Ok, gracias a toda la gente que está colaborando con nosotros, nuestros reporteros y a quienes aparecen en el capacitor. Tengo problemas con esto. El capacitor de flujo. propósito. ¡Marty! ¡Es el capacitor de fluxo! Ok, tengo que decirlo así en personas. A veces me pongo un poco como tartamudo, como que fuera el cantante de Los Intrépidos, que cuando habla cortado, pero cuando canta bien. Claro, un poco, es como raro. Exactamente. Es como Rafael cuando habla, te habla de esta manera, de esa tica, de ¿Y cuando canta? Y cuando canta, yo soy aquel. Claro. Y ¡Yo estoy aquí! Y es que estoy en casa porque... Sí. Ha grabado Qué bello, Rafael. Ha grabado El un dueto cantante. con Edith Piaf. ¿Quién? Sí. No. Ahorita que Edith Piaf tiene una Sí, canción. claro. Ah, no, Es casi Rafael, Kiko, ¿no? ¿dónde está? Lo voy a buscar. Voy a buscar. Es nuevo, recién. Ah. Ahora que Rafael. Lo voy a buscar. ¿A Te ti amo. te gusta Rafael? Me encanta Rafael. Correa. Aguanta. Que vas a Twitter directo, amigo. ¡Qué horrible! Ganaste el verso. ¡Punto compa. para Pedro! ¡Ay, qué chavico y chavitos son tan buenos! Rafael debe ser de los. muñecos. Rafael, el cantante, debe ser de los artistas más histriónicos que yo he visto en mi vida. Cantantes más histriónicos que he visto en mi vida.
No sé si verlo cómo interpreta o cómo canta, porque las dos cosas las hace bien. Claro. Y solamente comparable con Juan Gabriel, para mí. Ok. Perdón, Oye, otro versus. Corta esa parte. Cantástele, Chavita. ¿Tenés el comercial del Chavo, pues? Chavi. Que salía una chilindrina en primer plano, así. Claro, no me puedo ir de aquí. La chilindrina está comiendo chilaquiles. Claro. No puedo. Nosotros nos inventamos esa parte, pero no nos acordamos qué dice. Pero ese comercial está en YouTube. Claro. Sí, ese está en A mí me YouTube. parece genial Roberto Gómez Bolaños hablando todo con la Che, haciendo cosas desde la Che. Entonces tiene Chavo, Chilindrina. Pero él dice que tiene- primero fue casualidad y cuando se dio cuenta, ahora sí Claro, lo hizo. ya Ahora eso viste fue que en la a serie hay propósito. una cosa que aparece. Yo pensé lo mismo en lo mío, sí sabes, porque una época yo tenía Moti, Ya. tenía el Marciano, Ah, tenía Matamba, pero Uy. yo dije, pero yo no soy Mario, yo soy David, no soy nadie, entonces no, ahí murió. y habría otro. Ahí murió, no quise más. Era Matamba, Claro. tenía Marciano, era Mon. No. Que Chavi, qué bonito. Uy, eso, hablando de perdón. A ver, cuenta. Sorry, la chisma. Ya, retomando un poquito antes del Es cierre. con Che. Me acuerdo una vez que cuando conversé con ¿cómo se llama? Edgar Vivar. Con Edgar Vivar, él sí dijo, o sea, cuando tocamos el tema de Florinda, puta, es que estábamos ahí con la tejedora ahí cosiendo, ¿no? Entonces, ahí él dijo, por suerte yo, o sea, mi personaje quedó y no se cambió a Floño ¿Por qué? O por sea, Florinda. haciendo, ok, ya, claro. O sea, porque la man ha parado todo que en vez de ñoño se llame Floño. Y yo me quedé así. Pero en serio lo propuso. ¿Me estás hablando en serio? ¿Lo No, o sea, No, dice él por está suerte. O sea, exagerando. es como que la man, todo, que hasta pudo haber cambiado el nombre del claro. personaje a Floño. ¿Ya? Bien, bien. Sí, y te hablo, esto fue en el El señor año, Florinda. Eso fue en el año 2000 que Floriña. conversé con. El señor o sea, Florinda, págame la renta. sí, señor. Sí. Son Ok. capaces. Round 3. Fight! ¿Cuáles son los argumentos finales como para decir que el Chapulín Colorado, los tuyos? Esto es como rápido, concreto, el último golpe. Tienes que noquearlo. Tengo una polla aquí. Oye, ese- Por favor, lo tengo preparado acá. Si Ya. nos ven en España, tiene una polla, pero significa otra cosa. Hostia, claro. A ver, Ok. significa lo siguiente. Lo que pasa es que en la parte argumental, en la parte cómica y todo eso, como dije hace un momento, eso es un sitcom del que se repite la rutina maravillosa y todo eso. Acá no, acá tenemos varias cosas. Tuvimos varios personajes como Oye, el ese Tripaseca, el Cuajinais, el ¿cómo se llama? El Rascabuches, el Chori, ya, el vampiro, el hombre lobo, el pirata de Alma Negra, ¿te acuerdas del Alma Negra? Claro, Ya, Ramón Valdés. Rufino Rufián, la Rosa la Rumorosa, Silvato Yamasaki, ¿te acuerdas? Su gatito Tarinawa, ¿te acuerdas? Ya, ya Su eso- caíera, pues ya, su gatito de orina. ese era Una el gata caída, del tal cual. calate, todas esas cosas. Ya. Que ahí el man dijo, tu nalguita está caída. Tu Tu nalga está caída. nalga está caída, ¿te Caracaguá. acuerdas? Ajá, ya, ahí dijo nalga en Claro. televisión, en Man, esa época. man, nalga tiene sus taguada. cositas, Claro, ya. ¿no? Ya, y episodios así. Yo soy Patty. Y eso de que, mí, claro, buenísimo. tienes más fácil cuando tienes un producto donde, que lo he hecho yo, por ejemplo, la Melo tiene una rutina Y tú lo hiciste mágica de memoria, lo y se pediste a cambia, ChatGPT. y se cambian los personajes, y se cambian las situaciones. Acá también, en el Chao. Pero crear un capítulo por cada cosa es como es una creación completa. Entonces has tenido episodios como El Marciano, el Vampiro, El Robo de la Limón, El Rociador Invisible, La Tribu Vendida, La Bruja Matabruja, Oye, la chicharra El Matafácil, paralizadora. los PI, la chicharra paralizadora, Sí. esa es otra de las cosas que utilizaba. El famoso chipote chillón que también viene con El la mejor Che. espía del mundo, ¿cómo se llamaba? Ese también es que se esconde y siempre lo descubren. Pero señores. Y Blancanieves, el Churin Churin Fun Fly salió del Chapulín, no del Ah, Chavo. claro, Ya, sí, y sí, fue claro. la mejor versión que la que hizo Disney. Claro. Indiscutible. Entonces, Con esa nueva Blancanieves. O sea, que no, como- simplemente por no tienen favor. Chiri Fly, ya está. Claro. así que esos son los argumentos que yo puedo Que dar para Doña decir Florinda, que Chapulín es otro level. cuerneada, Ahora Enrique este- Segoviano, Churin, Churin, Fun. Pero tú has venido hoy, es que tú le quieres destruir a Frente Mesa. Sí, así Churin, es. Churin, Tiene Fun. que ver el octavo A capítulo. mí me gusta, Sí, yo también me quiero. gusta Maggie. Yo quiero que ¿Cómo es Pero Maggie? guapa esa actriz. ¿Por qué es Maggie? ¿Cómo es Maggie? Ella es Maggie porque se le fue de caldo a Chespirito. Ok, Es muy bueno. y yo creo que si terminas uno de tus argumentos hablando un poquito como Kiko, es muy posible. que- Claro, es que yo no puedo. Chavito, chavo, tú a mí no me simpatizas. Cuando te me necesitas. Sí, no era agua fresca, sino encebollados, ¿no? Claro, el chavito que un chico cebolladito. Cebollado, cazuela, no, una locura. Qué buen programa. Vamos. Bueno, Compadre. lo que tú pensabas que iba a ser un buen argumento de cierre para David es al revés, porque acaba de hacer a Kiko del Chavo del 8. Y todo el mundo se rió de eso. Ya.
Entonces significa que Kiko del universo del Chavo del 8 sigue siendo el mejor. Ahora, primero hablé culturalmente, ahora voy a hablar técnicamente, porque al final todos ellos trabajaban, sí, qué lindo, nos gusta, pero todos trabajaban ¿para qué? Para que les paguen, para tener plata. ¿Qué significaba eso? Que era rentable para canales, etcétera, etcétera. Y en Ecuador pasa, de hecho, siguen pasando los programas del Chavo. El Chapulín solito no sale. Sale con el Chavo. Y siguen poniendo al Chavo como gancho de rating para cualquier programación que quieran poner, ¿no? Siempre lo ponen antes. Y siguen midiendo el Chavo puntos de rating altísimos. Y no, en esta parte no voy a desmerecer al Chapulín porque también está. Pero yo creo que nadie pide al Chapulín como gancho de rating, sino al Chavo del 8. Ok, qué decisión más difícil. Muchas gracias por estar acá, mis queridos amigos. ¿Qué? ¿Qué, Pedro? ¿Qué pasa? Nada de que los dos son ganadores aquí. Nada de eso. Vamos a decidirlo con gritos, aplausos y barras. Con la gente que está acá, no lo hemos hecho antes, vamos a comenzar. Con la haciendo hoy. gente que me gusta. Este verso se decide, como dice, por la barra de la gente. Sí, así, Voy a aplausos. grabar para no olvidarme nunca. Solo David aplausos, Reynoso. solamente aplausos. David Por favor, Reynoso. Sin gritos ni barras, por favor, solamente aplausos. No, acá es con gritos y barras, ¿ok? Porque somos poquitos. No, somos poquitos. David Reynoso apoya a Chapulín Colorado. Un aplauso para sus argumentos. Gino Freire apoya a Chavo del 8. Aplauso para los argumentos de Gino Freire. Se pasan ustedes. Está bien, Ok, está bien. este programa está dedicado a lo poco que queda de reputación de Florinda Mesa. El ganador es Gino Freire con Chavo del 8. ¿Sabes qué? Ahora te voy a decir algo súper cursi, Pedrito. Ok. La verdad es que el hecho de que nos guste Chespirito, ahí se va a decir recontra cursi, al final ganamos todos. La verdad que Somos sí. cursis. Sí, lo aceptamos y que nos dejen en paz. Vamos. Y que nos dejen en paz. ¡Una más! Y que nos dejen en paz. Fue sin querer, queriendo. Esto, gran programa versus David Reynoso, Gino Freire. Yo soy Pedro Ortiz y tú no tengan la bondad de ser felices. Gracias. Game over. Popui,